Este es Michael Lafosse. Durante más de 30 años ha fabricado papel para algunos de los mejores papirofléxicos del mundo. Como si fueran químicos, él y su socio Richard machacan el abacá y el algodón en una masa, junto con algunos pigmentos de color. Cuando Michael no hace papel, está en la otra parte de su estudio, creando sus propios animales salvajes y aves. Estaba muy impaciente por probar el primer lote de papel que fabriqué, así que lo saqué demasiado pronto de entre los papeles secantes y aún estaba un poco húmedo. Empecé a doblarlo y fui capaz de hacer unas figuras preciosas y suaves. Michael es el único artista origami del mundo que fabrica su propio material. Estamos fabricando un papel negro por una cara y amarillo por la otra, porque vamos a hacer un tucán de papel. El papel será el responsable de que yo sea capaz de crear la expresión adecuada o no. Por ejemplo, si va a ser un animal complejo con un montón de capas y piernas muy delicadas, haré un papel muy fino pero muy fuerte. Y si va a ser algo como Wilbur, quiero un papel más blandito, más suave. Nada de cortar, ni pegar, ni cinta adhesiva. El origami es una forma de arte metamórfica. En la escultura o la pintura, cuando añades pintura a un lienzo o haces una figura de arcilla, o cuando estás soldando algo, es un proceso aditivo. Cuando eliminas fragmentos de madera o piedra, o cortando papel, es un proceso sustractivo. En el origami, al papel no le añades ni le quitas nada, solo lo transformas. Voy a hacer unas flores y unas mariposas preciosas. Tengo ganas de ponerme a doblarlo. A cientos de kilómetros al otro lado del océano, en una pequeña granja a las afueras de París, Eric Joissel, un buen amigo de Michael, está doblando papel en la mesa de la cocina. A Eric le gusta ir despacio, parar a menudo, tomarse un café y dejar que las ideas fluyan en su mente. Pienso. Sí. Quiero crear un rostro humano donde esto y esto sean los dos ojos y esto la base de la nariz. Continuamos un poco. A ver qué pasa. Ahí está. Necesito la punta de la nariz. Utilizo un pliegue hueco, un pliegue invertido interno. Para los que practicamos la papiroflexia es muy fácil. Y aquí la tenemos. Lo más importante es darle vida al papel. El origami es tan extraordinario, tan mágico, que dejé completamente todos los tipos de esculturas que había hecho antes. Tiré todo lo que tenía a la basura. Creo que no me queda nada. Y empecé con el origami. Es una locura y a menudo reflexiono, cuando me resulta posible, con mi pequeño cerebro y pienso en por qué he elegido el origami. Definitivamente soy un masoquista o un chiflado, pero claro, es que soy francés. En estos últimos años, Eric pasaba cada vez más tiempo creando gente, rostros y formas de un modo caricaturesco.
Aquí tienes un violinista. Y las dos esquinas de aquí se supone que serán sus zapatos o sus pies. Y aquí, como quiero 5 dedos, necesito 8 pliegues como estos. Y como quiero un sombrero grande, necesito esta forma aquí, junto con el detalle del rostro. Esta es la idea básica. Después de eso, lo doblas y obtienes algo así. Ahora tengo la base. La auténtica parte origami del trabajo ya está terminada. Pero a partir de esto, por ejemplo, puedes obtener esto, que es exactamente lo mismo, pero modelado. Esto supone un reto por varios motivos, porque como puedes ver en el patrón de los pliegues, el centro del cuadrado se convierte en el rostro. Por tanto, no resulta fácil, y menos cuando trabajas en 3 dimensiones. Está totalmente cerrado. Es muy difícil. Ni siquiera yo soy capaz de hacer una copia. Eric nunca crea la misma pieza 2 veces. Improvisa de un modo que él compara con el jazz. Modelar todo esto me ha llevado 30 años. Y enseñarle esto a alguien es enseñarle 30 años de mi vida. Pero la mayor parte del origami se parece poco al jazz, y más a una sonata o a una fuga, repetitivo y compartido con el resto a través de diagramas que de nuevo le devuelven a la vida. Y por todo el mundo la gente hace eso, se reúne para enseñar y aprender nuevos modelos y ver qué es lo que se les ha ocurrido a diseñadores como Robert Lang. Estamos en el colapso. ¿Lo veis? Robert es un maestro del detalle más asombroso. Durante décadas ha convertido el origami en algo tan técnico que incluso con instrucciones solo los dedos más hábiles pueden llevarlo a cabo. El origami ha sido una pasión a lo largo de mis años como físico. Pero la idea de coger una carrera exitosa, una educación en Caltech, 2 licenciaturas de Caltech y tirarlas a la basura, ¿por qué? ¿Por doblar papeles? ¿Por manipular trocitos de papel? Creo que la mayoría de la gente oiría eso y diría: estás como una cabra. Pero me estoy divirtiendo como nunca en la vida. El origami como la forma del futuro. El origami, una combinación de ciencia y arte. La mayoría de las reacciones son: es sorprendente, es increíble. No tenía ni idea de que eso era posible. Intento ser bastante realista. Normalmente eso significa que si es un insecto con patas largas y delgadas, quiero que tenga patas largas y delgadas. Si es un pájaro, quiero que tenga las proporciones y la forma. Alcanzar ese nivel de realismo no llega por accidente, no se encuentra por ensayo y error. Tienes que trabajar muchísimo para alcanzar ese mínimo detalle. Por tanto, utilizo ideas geométricas y matemáticas para conseguir una figura hermosamente doblada. Robert lleva la analogía con la música un poco más allá al hablar de su trabajo. Incluso bautiza sus obras con números de opus. Lo que se puede conseguir está dominado por las leyes matemáticas. En la música hay proporciones armónicas entre las notas y los ritmos, y en el origami están las leyes del papel. Un papel, 3 especialistas distintos. Cada uno echa la vista atrás y recuerda quién fue su inspiración. Yoshizawa. Yoshizawa Sensei.
El papel se convirtió por primera vez en escultura a manos de un solo hombre en Japón. Un autodidacta adelantado a su tiempo. Akira Yoshizawa dejó su trabajo en una fábrica para dedicar su vida a interpretar el mundo en papel. Los niños llevan siglos con el origami, haciendo animales sencillos y juguetes con formas básicas. Pero Yoshizawa encontró el modo de hacer que el papel cobrara vida. A veces parece que su trabajo está a punto de ponerse a respirar. Todo el origami comienza con una superficie perfectamente plana, y esta superficie se transforma en tridimensional. El origami tiene en su interior todas las posibilidades de convertirse en un arte creativo. Yoshizawa fue el primero en mantener el papel húmedo mientras trabajaba, una forma de esculpir conocida hoy como plegado en húmedo. Y él inventó el sistema de diagramas, utilizando solo imágenes, vistas en los libros de origami desde entonces. A lo largo de su vida, Yoshizawa creó más de 50.000 modelos y no vendió ninguno. En su lugar, llegaba a fin de mes con trabajos esporádicos, incluso vendiendo sopa de puerta en puerta. Más que nada deseaba que el origami fuera reconocido como arte y compartir su amor por la papiroflexia con otros. En los años 50 y 60, muy poca gente sabía hacer algo más que una pajarita. Pero Yoshizawa plantó una semilla en tierra muy fértil. Una medida de la complejidad de un modelo es ver cuántos pasos hay en el diagrama. Y en los años 60, la norma era de 20 a 30. En los años 80, se han visto diagramas que tienen 70, 80 y 90 pasos. Ahora hay figuras que requieren 200 o 300 pasos. Por tanto, no me sorprendería ver dentro de 10 años un diseño de origami que requiera 1000 pasos para doblar de principio a fin. Durante los años 90, hubo una competición mundial informal conocida como la Guerra de los Bichos. Una persona hacía una cucaracha muy precisa. La llevaba a una convención y decía, «Aquí está mi cucaracha». Y alguien decía, «¿Cómo puedo mejorar eso?». Al año siguiente volvía y decía, «Mirad, aquí está mi araña». Tu cucaracha tenía 6 patas, pero mi araña tiene 8. Y al año siguiente, «Aquí está mi escorpión. Tiene 8 patas, pero también tiene pinzas». Y la cosa siguió y siguió. Cada año la gente intenta mejorar el anterior. Veo a adolescentes diseñando su propio origami y solo llevan 3 o 4 años en esto, pero han estudiado 3 décadas de evolución del origami. Lo que estarán haciendo estos chicos en 4 o 5 años es algo que nadie puede predecir ni considerar posible. Este es el sello del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Mente y Manos. Este es un herrero con el martillo y el yunque. Es el lado práctico de la ingeniería. Y al otro lado está el intelectual con el libro y simboliza el lado más teórico de la ingeniería. Este dragón está hecho a partir de un solo papel, sin cortes. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Dónde están los límites físicos de esta forma de arte? Puedes hacer lo que quieras. La gente empieza a utilizar terminología matemática para describir el papel.
Algoritmos informáticos. Tridimensional. Pliegue hueco. Más complejo. Muy complejo. Creo que tengo un poco de miedo. Para mí, el problema de la nueva generación será decidir si hay un nivel en el que deben decir alto al reto de la técnica y de hacer las cosas más complejas. Eso es un problema. Por ejemplo, últimamente he tenido esta estúpida idea de añadir bolsillos aquí. Y los hice. No sé si tengo alguno por aquí. Tal vez. Le añadí bolsillos. Es fácil añadir bolsillos con un giro. Pero resulta tan aburrido y tiene tantas capas que es estúpido. Hay que parar. Necesitamos una técnica para crear arte, y cuanto más técnicamente superficial seas con tu arte, más elocuente puedes llegar a ser. Eso ocurre con la escritura, la canción, cualquier cosa, es solo la base. Si la técnica evoluciona y va mejorando, es maravilloso. El problema es que el ser humano solo tiene cierto potencial de energía. Si toda la energía se deriva hacia la técnica pura, se lo quitas al lado emocional de las cosas. Eso puede suceder, pero es una fase que hay que pasar. Tal vez debas pasar la fase de falta de emoción para poder llegar al siguiente nivel que hay más allá. Si puedo ofrecer una analogía, la gente a través de la música creó los estudios, que eran ejercicios técnicos de trabajo para practicar técnicas de dedos, para mostrar ciertos patrones musicales. Y Chopin creó toda una serie de esos estudios. Por supuesto, la palabra en francés para estudio es étude, y los études de Chopin ahora se consideran hermosas obras de arte. Y las técnicas que demostró en sus estudios han sido incorporadas al conjunto de los compositores, y te aparece algo nuevo, como un concierto de piano de Rachmaninoff, que es una pieza técnicamente fantástica y dolorosamente preciosa. Y aunque no creo que los seguidores del origami sean como Rachmaninoff, es algo a lo que podemos aspirar. Podemos seguir ese mismo camino de explorar una técnica, desarrollarla y después utilizarla como una herramienta para crear arte. Y como objetivo final, arte con un increíble contenido emocional. Parece que este tira y afloja de ideas sobre el arte a lo largo de los siglos se da también ante nuestros ojos en esta joven manifestación de arte. A medida que voy envejeciendo, veo que lo más difícil es dejar mi trabajo prácticamente en blanco. No tocar demasiadas notas en mi música. Empezar por decir, ¿qué es lo que no quiero que haya en esta figura? E intentar reducirla a unas pocas líneas y a la esencia de su forma. Y eso es un reto mucho más duro para mí que intentar hacer algo más representativo. Creo que ahora hago cosas más sencillas, más expresivas que nunca, más abstractas. Y creo que una gran parte de mi voz emocional se muestra en mi actual obra, si la comparas con mis trabajos más antiguos. Sí, creo que a medida que me voy haciendo mayor, voy eliminando la técnica e intentaré hacer cosas más emocionales con el papel.
El pliegue único empezó hace más de 20 años, cuando un alumno de la universidad me dijo: hacemos muchos pliegues, pero ¿qué podemos hacer con uno solo? Le dije: en realidad nada, solo puedes hacer un pliegue. Pero tienes que hacer otros para seguir con la secuencia, para hacer algo que merezca la pena. Pero entonces pensé en ello y empecé a experimentar un poco y me di cuenta de que en realidad se pueden hacer muchas cosas con un solo pliegue. Normalmente, cuando estás practicando el origami, ignoras esto y pasas a hacer otras cosas. Pero si rompes el pliegue por el medio, haces pop. Y unes los dos lados y lo sujetas. Tienes una forma muy compleja, pero bastante interesante, creo. Y es solo un pliegue. Puedes jugar mucho para conseguir un montón de formas distintas. Y esta es la lección del pliegue único. Que no necesitas tener un conocimiento profundo sobre la técnica del origami para poder hacer algo hermoso que consideres significativo e interesante. Tal vez una segunda lección sería lo libres que pueden ser los límites creativos, como Picasso, que en ocasiones solo pintaba con un color. A la mayoría de los seguidores del origami no les gusta esto porque ¿con qué lo comparas? Mucha gente habla de lo real que es un elefante en origami. ¿Parece real? ¿Parece un elefante? Pero solo es un trozo de papel. Claro que puede parecer un elefante, pero la gente mide los detalles, mide las proporciones para decidir si el elefante es bueno o malo. Y si tuviera unas patas muy largas, no podría ser un buen elefante. Si tuviera unas orejas inmensas o solo 3 patas, no podría ser un buen elefante. Por tanto, los elefantes con 4 patas son mejores que los de 3. Y este no es solo un problema del origami, también es un problema en la pintura. Si ves un cuadro de Mondrian o algo así, cuadrados coloreados y líneas negras, ¿es mejor que un cuadro de flores? Para mucha gente no es así. Y ocurre lo mismo en el origami. Prefieren ver un elefante de origami que un origami. Creo que el papel tiene un problema. Es muy pasivo. Una gran parte de las figuras de origami son triviales, porque muchos tipos de papeles son triviales. Este tableado surgió al descubrir que podía hacer una especie de costillas plegadas. Empecé a jugar y un día, de algún modo, empezaron a salirme. Pero el problema con ellas era que parecían un poco débiles cuando estaban hechas de papel normal. El proceso de hacerlo es lo importante. El objeto tiene buena pinta si el proceso estuvo bien. Esto tiene que ser una especie de ballet. Y eso es lo que pretendo hacer con mi trabajo, llevarlo hasta algún tipo de límite, porque entonces es cuando empiezan a suceder cosas interesantes.
Y al igual que Paul, muchos artistas están llegando al límite, más allá del representacionalismo, en el reinado de lo abstracto, de los patrones y del organicismo. En una tranquila calle cerca del barrio chino de Chicago, el artista Chris Palmer trabaja largos días y noches. Su cama está en un rincón y las horas se marcan con la visita de las ardillas de la zona. Hace años Chris vivía en el centro de Granada y se enamoró de los intrincados patrones Zelig de la Alhambra a medida que se alzaban al sol. Y desde entonces Chris ha estado fabricando patrones en papel que cambian con el movimiento y la luz. Una composición sencilla sería como Brilla, brilla, estrellita. Una melodía sencilla, con un poco de estructura, pero no demasiado desarrollo. Puede ser muy elegante y bonita, pero sencilla. En el mundo de los patrones, una parrilla de hexágonos o de triángulos es como esas sencillas melodías. Hay algo en el plano y en el hecho de que puedas modificarlo de tantas y tan variadas formas. Esa restricción es muy distinta a la del resto de medios artísticos. No hay ningún grabado en madera o piedra o nudos en un tapiz que se parezca a lo que hacen los pliegues cuando quieren expresar una línea. Hay un modo a través del cual llegas de la nada a algo. Ahora voy a darle la vuelta y a volver a hacerlo. Por eso tengo que desmontar esto y luego volver a colocarlo. Y la mayor parte del tiempo parece que no lo voy a lograr hasta que lo hago. Estoy a punto de conseguirlo. Lo gracioso es que siempre me siento raro. Es como si no fuera a funcionar. Estoy doblando algo sobre algo que ya ha sido doblado. Y luego lo recoloco y lo vuelvo a poner en una posición distinta en la que se liberan algunas cosas que habían quedado atrapadas dentro. Esta es una de esas partes en las que la gente siempre duda. Solo quedará bien al final de este proceso. En el medio sentías mucho estrés. Era como, ¡ah! Pero luego es como, vale. Tienes que seguir adelante y no quedarte en el medio, porque entonces te quedarías muy triste. Esa parte del medio me parece que no se puede dibujar. Sí, te esfuerzas porque al final quede bien, pero también eres consciente de lo hermoso que resulta el proceso. La gente de una galería o entre el público se pierde 2/3 de lo que hace especial ese objeto, se pierde su fabricación. Un trabajo muy fino. Ha salido muy bien. Hay muchas formas que rechazo y digo, esa no tiene una forma muy bonita. Y sencillamente me deshago de ella. Tengo cajas de cosas rechazadas. Ahí está la torre y ahí está la flor.
vuelta a empezar. Los pétalos de una flor no son perfectos. Son bastante regulares y tienen básicamente la misma forma, pero en ellos crece algún tipo de elemento orgánico. Lo más interesante de todo esto es que todos estos planos estarían en uno solo si el papel no tuviera dimensión. Si fuera un plano euclidiano ideal, esto sería plano. Y cada uno de estos pequeños polígonos, que están uno encima de otro, estarían todos en un solo plano. Pero ahora puede ponerse de pie. Y aunque esto no suelo hacerlo muchas veces, se desmonta con bastante facilidad. No tienes aire, ¿verdad? Es raro. Sí, parece sobrenatural. Es muy bueno. Ha salido bastante bien. Él es Vincent Floderer. Forma parte de un grupo de artistas vanguardistas franceses que abandona la imposición del orden. Como un barco en plena tormenta. Se hacen llamar Le Crime. Y en lugar de doblar el papel por ciertas líneas, lo amasan libremente. Y del caos surge su obra. Instalando su arte bajo el sol, el viento y la lluvia, parece que nos invitan a considerar tanto su arte como la naturaleza y la evolución de las cosas. Tal vez incluso el ciclo de la vida del propio papel. Cada pocos años, un pequeño grupo de unos 200 académicos se reúne para hablar de origami. Son artistas de distinto tipo y su interés principal no se centra en hacer algo que contemplar como arte. Son físicos, informáticos, biólogos y matemáticos, y han formado un pequeño e internacional grupo de librepensantes que centran su trabajo en el origami. Miri Golan ha desarrollado un programa matemático de origami que llega a los niños de todo Israel. El origami es el trabajo de mi vida. Cada semana, 10.000 niños estudian la origametría, geometría y origami en clase. Tenemos 40 profesores árabes e israelíes que lo enseñan por todo Israel. Es muy difícil explicar geometría porque es un poco abstracta para los niños, y el origami hace que ésta sea mucho más visual. Los niños que logran entenderla y son buenos en mates no me necesitan, lo entienden. Pero en cada clase siempre hay unos cuantos niños que tienen dificultades con los conceptos abstractos, con las 3 dimensiones y la lógica, y fracasan. Estos son los niños que me interesan, y la origametría les ayuda a entenderlo. 1, 2 y 3. A los niños les gusta, y no piensan, aprender geometría es aburrido. Se dedican a doblar y a jugar, y a sonreír. Lo que hacen les hace felices.
¿Qué tipo de cosas estás pensando aquí? El origami es un buen modo de ensuciarte las manos con las matemáticas. Es tu laboratorio de matemáticas. Si tomas curvatura negativa... Tom Hall es el tipo de profesor que todos hubiéramos deseado tener. Hace que las matemáticas sean atractivas a la vista. Solo necesitas 3 colores. Son 810 trozos de papel. Hacer un modelo de origami es en el fondo un problema de ingeniería. ¿Cómo logro que el papel haga esto? Por tanto, la gente que está interesada en aprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona el universo, cómo funciona la naturaleza, también estará interesada en ver cómo funciona un trozo de papel cuando lo doblas. Este es uno de los más sencillos pero sorprendentes modelos de origami. Es un gran cuadrado de papel y a medida que lo expando podéis ver que no es nada más que cuadros concéntricos. Y lo único que he hecho ha sido doblar un montón de cuadros concéntricos. Lo increíble es que cuando los aprietas, quieren formar una superficie geométrica que creemos que representa algo llamado paraboloide hiperbólico, que es algo que se estudia en cálculo 3. Este es un buen modelo. Está hecho con un solo trozo de papel. Parece que cojo el papel y le añado algo más para que doble de este modo. Pero lo bonito es que es un modelo plano. Se puede doblar plano completamente. Hay un montón de matemáticos que cuando oyen hablar de las matemáticas del origami piensan, son matemáticas recreativas, no son matemáticas serias. Esto es algo llamado pliegue de mapa de Miura. Recuerdo claramente cuando tenía 10 años. Llevaba varios años con el origami y cogí el modelo de una pajarita que acababa de hacer y la desdoblé y miré el patrón de las dobleces y pensé, vaya, fíjate en estas líneas. Aquí hay algo. Hay un patrón, unas reglas, no sé cuáles serán, pero aquí hay algo y siempre pensé, tiene que ser geometría. Pero a medida que aprendes más matemáticas, aprendes que las matemáticas no son solo esa asignatura, esta otra y esta otra. Todo está relacionado y el origami muestra eso. Puedes hacer de todo, geometría, lo cual tiene sentido, pero también teoría de números y álgebra abstracta y álgebra lineal con matrices y extraños símbolos geométricos, como la geometría de la esfera y cosas así. Y eso es lo que sorprende a los alumnos porque no se lo esperan. Y entonces puedes aplastar esto en la 4ª dimensión, creo. Esto no es solo una parte de las matemáticas, son todas las especialidades de las matemáticas relacionadas de un modo raro. En el ITM de Cambridge, el Laboratorio de Informática e Inteligencia Artificial se levanta en el campus como un monumento a la forma y a la funcionalidad. Y aquí nos encontramos con Eric Demain, el mejor teórico del origami del mundo. Cuando no está soplando vidrio, construyendo muebles con libros usados o deconstruyendo el juego de cartas conocido como Uno, está buscando formas creativas de utilizar la papiroflexia para resolver problemas. Cuando empecé mi doctorado, trabajaba en geometría computacional. Trataba de resolver problemas geométricos con un ordenador y necesitaba algunos problemas para intentar resolverlos. Fui a una charla sobre el trabajo de Robert Lang, cómo diseñar origami con un ordenador, y pensé, eso suena bien, tal vez haya más problemas geométricos en la papiroflexia. Aunque a Eric no le parece relevante, empezó en la universidad con 12 años y obtuvo su doctorado con 20. Fue contratado como el profesor más joven del ITM. 2 años después ganó el premio MacArthur por su investigación en la papiroflexia. Tardé un tiempo en darme cuenta de lo mágico que era todo esto. Me gusta llamarlo origami autodoblante, porque tú no haces nada, solo pones algunos pliegues y el papel quiere doblarse solo. Cuando le haces un pliegue a un trozo de papel, estás cambiando la memoria de ese fragmento. Si intento desdoblarlo, volverá al ángulo en el que lo he doblado. Básicamente, he cambiado la memoria del papel. Por aquí el papel intenta mantenerse recto y en los pliegues intenta permanecer doblado en el ángulo en el que lo doblé. Y esta es la respuesta adecuada. Los físicos lo han deducido y hace formas muy geniales.
Eric siempre ha trabajado codo con su padre Marty, un escultor e informático autodidacta y ávido montador de puzzles. Marty educó personalmente a Eric y han estado creando y haciendo puzzles desde que Eric aprendió a hablar. Hace algunos años encontraron la solución a un famoso problema de papiroflexia que durante décadas ha intrigado tanto a matemáticos como a magos. También se le escapó a Marty cuando intentó resolverlo solo. Hace años trabajé en el problema de doblar y cortar y fracasé. Invertí un montón de horas en ese problema, en doblar papel y cortarlo y en abrirlo y decir, vaya, es genial, pero sin saber lo que significaba. El problema es que coges un trozo de papel, lo doblas como quieres, pero debería acabar plano. Y entonces coges las tijeras y haces un corte recto y luego desdoblas los fragmentos. Y la pregunta es, ¿qué forma se puede conseguir con ese proceso? Aquí hay un sencillo ejemplo. Lo abriré esta vez sin mostrar la respuesta. Tienes un rectángulo de papel, puedes doblarlo como quieras, siempre y cuando acabe plano. Coges las tijeras y haces un solo corte recto. Tiendo a trabajar en lo que me interesa, en lo que me resulta divertido e interesante. No necesariamente útil ni aplicable a nada. Algunas cosas acaban siendo útiles, pero es por accidente o por coincidencia, no porque yo pretenda ser útil. Me mueven las matemáticas, no sus aplicaciones. Al principio no sabíamos que sería posible, pero cuando intentamos llevar más allá los límites y averiguamos que se podía hacer cualquier cosa, puedes hacer cualquier forma que quieras de líneas rectas, solo doblando y haciendo un único corte. La solución al problema de doblar y cortar fue un proceso muy largo. Cuando resuelves un problema experimentas una alegría increíble, una gran emoción. Vaya, por fin lo hemos resuelto. Normalmente te equivocas. Normalmente no lo has resuelto, pero encuentras algunas... Inmediatamente te cuestionas a ti mismo. Hay un breve momento en el que dices, creo que lo tenemos. Es precioso. Con cualquier problema que solucionas por medio de una investigación, cualquier escultura que haces, experimentas una gran emoción. Un momento en el que te sientes como Superman y quieres más de esos momentos. Como matemático, el inconveniente es que en cuanto resuelves un problema pasas al siguiente. ¿Cómo podemos generalizar esto? ¿Qué problema mayor podemos solucionar? Y sigues. A medida que van surgiendo problemas más grandes, el trabajo de Eric y Marty, junto con el de otra gente como Tom Hall y Robert Lang, ha tenido algunos resultados inesperados. Resulta que este problema de doblar y cortar surge en el trabajo de Robert Lang. Tiene un montón de relaciones con la papiroflexia. Incluso está relacionado con la colocación de los airbags. Tienes un airbag tridimensional que quieres convertir en plano para que todas sus superficies se encuentren en un solo plano. Este es el problema de quitar dimensiones. Quieres coger todos estos bordes y reducirlos a una sola línea. Cada vez que en la industria surge la necesidad de coger una hoja plana y hacerla más pequeña, es posible que el origami tenga su aplicación. En los airbags, los diseñadores querían hacer todo el diseño posible por simulación informática, porque el único modo de probar un airbag era ir a estrellar un coche. Pero, ¿cómo simulas ese proceso en un ordenador? Resulta que hay un algoritmo para allanar, y ese algoritmo proviene de un diseño de origami artístico. Y no tenía ni idea de que tuviera una aplicación práctica. Esto a menudo ocurre en las ciencias. Las cosas que fueron desarrolladas por motivos matemáticos o estéticos suelen tener una aplicación real. El interés por el origami también ha surgido en la medicina y la biología, en ciencias naturales, en nanotecnología e incluso en el espacio. Aquí está Robert, delante de una versión a escala de una lente de satélite plegable que diseñó para que cupiera en un cohete y después se desplegara en cuanto estuviera en órbita. Eric ha salido hace poco en la prensa gracias a su trabajo sobre la idea de plegar proteínas humanas para luchar contra ciertas enfermedades. Si te fijas en cualquier criatura viviente, ahí dentro hay un montón de pequeñas proteínas correteando por ahí, provocando la vida.
y cada proteína se pliega en una forma única. Normalmente cuando esa proteína se pliega de un modo equivocado, recibes alguna enfermedad como el Alzheimer o la enfermedad de las vacas locas. No sabemos mucho de ese proceso en concreto, no podemos ver cómo sucede porque es muy rápido y a una escala muy pequeña. Y si ves cómo sucede, es como la física cuántica, ¿no? Si observas cómo sucede, no sucederá del modo adecuado. Por tanto, esperamos que, desarrollando un modelo matemático sobre cómo se pueden doblar las proteínas, podamos diseñar sintéticamente una proteína útil en el mundo de la medicina. Tal vez una proteína de esta forma sea buena porque puede unirse y atacar al virus del SIDA, pero sin adherirse al humano ni matar al huésped. Así, si podemos resolver el problema del pliegue de proteínas, podremos diseñar ciertos medicamentos que luchen contra virus concretos. En la ciencia, esto es lo más creativo que se puede ser. Somos artistas, ya nos dediquemos a la ciencia o a la escultura. Es lo mismo. ¿Qué es lo que mantiene su interés, lo que hace que se levante cada mañana? Es divertido. Sigo haciendo esto porque es divertido. Creo que no hay otro motivo. Bueno, hay otros motivos, pero no lo haría si no fuese divertido, a menos que siga la diversión. Y esa es mi filosofía de vida. Hago vidrio porque es divertido. Hago comedia de improvisación porque es divertido. Hago papiroflexia porque es divertido. Al principio lo hacía porque las matemáticas eran divertidas. Ahora, cuando tengo tiempo, me dedico a la papiroflexia porque doblar papel es divertido. Eso es lo que me mueve. Creo que todo el mundo debería hacer aquello que considere divertido. Al final, parece que los artistas y los científicos no son tan distintos como pensábamos. Ambos crean interpretaciones del mismo mundo que nos rodea, el mundo que todos compartimos. Y para la mayoría, la auténtica belleza del origami radica en su simplicidad, permitiendo a todos crear su propia interpretación del mundo en papel.